El aprendizaje por refuerzo, o RL, tiene una fama, bueno, casi mítica. Siempre se habla de él como la gran teoría que puede resolver prácticamente cualquier problema. Pero esto nos lleva a una pregunta bastante obvia, ¿no? Si de verdad es tan potente, ¿por qué se ve tan poco en aplicaciones reales, en la industria? Pues venga, vamos a intentar aclarar este misterio. Muy bien, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a ver por qué el RL nos llama tanto la atención. Después, algo clave. Diferenciaremos bien los conceptos para no liarnos. Luego nos meteremos de lleno en una confusión muy habitual en el sector. Veremos cuál es el auténtico desafío del RL. Y para terminar, lo más práctico, un pequeño esquema para saber cuándo tiene sentido usarlo y cuándo no. Empecemos por el principio. ¿Por qué nos fascina tanto el RL? La verdad es que su base matemática es muy elegante. Es innegable. La idea de tener agentes autónomos que aprenden solos a conseguir un objetivo, sea el que sea, es muy potente. Desde ganar a un videojuego a optimizar una red eléctrica. Y aquí lo vemos perfectamente. Este es el esquema clásico, el corazón del RL, un ciclo constante de acción, estado y recompensa. Esta es la gran promesa, sistemas que se optimizan a sí mismos, que aprenden solos. La idea, desde luego, es increíble. Pero ojo, antes de seguir y empezar a desmontar mitos, necesitamos tener las cosas claras. Es fundamental, de verdad, saber distinguir lo que es el aprendizaje por refuerzo de verdad de otras cosas con las que se suele confundir en el día a día de las empresas. Vale, el RL auténtico se centra en optimizar una secuencia de decisiones a lo largo del tiempo. Y aquí está el kit de la cuestión, el problema de la asignación de crédito. Es decir, si al final consigo un buen resultado, ¿cómo sé qué acción concreta del pasado fue la responsable? ¿La primera, la del medio, la última? Ese es el gran rompecabezas. Por otro lado, tenemos la optimización de simulaciones. Y esto es muy distinto. Aquí lo que hacemos es elegir los mejores parámetros al principio, antes de empezar, para que el resultado final sea el mejor posible. Es como preparar la receta de un bizcocho. Ajustas los ingredientes y la temperatura del horno y ya está. Una vez que empieza el proceso, no hay vuelta atrás ni decisiones intermedias. Y esta tabla resume las diferencias a la perfección. Fijaos bien, en un lado tenemos una secuencia de acciones que dependen unas de otras en el tiempo. En el otro, una selección de parámetros globales y estáticos. En un caso, reaccionamos y ajustamos sobre la marcha, en el otro, fijamos las reglas de antemano y esperamos a ver qué pasa al final. Y ahora vamos al meollo del asunto. Si son tan diferentes, ¿por qué en el mundo real se confunden tantísimo estos dos enfoques? Pues la razón principal es que, seamos sinceros, se suele usar una definición de RL súper amplia y flexible. A veces por desconocimiento y muchas otras por puro marketing. Es que decir que estás usando aprendizaje por refuerzo suena muchísimo más avanzado e impresionante que decir estoy optimizando una simulación. Este esquema es el ejemplo perfecto de lo que pasa muchas veces. Se tiene un proceso de simulación de toda la vida, pero se le pone la etiqueta de RL. ¿Por qué? Bueno, porque técnicamente se puede decir que los parámetros son la política y la simulación es el entorno. Pero esto es forzar mucho la definición, porque se ignora, lo más importante, la secuencia de decisiones a lo largo del tiempo. Para que esta diferencia quede clarísima y no se olvide, nada mejor que una buena analogía. Pensemos en la optimización de simulaciones como si fuera un chef que prepara un gran banquete. El chef decide la temperatura del horno y la cantidad de sal una sola vez, al principio. Y ya está, espera que al final todo salga bien. En cambio, el RL es como un surfista. El surfista no puede decidir su estrategia y olvidarse, que va, tiene que reaccionar constantemente, segundo a segundo, a cómo cambia la ola. Bien, si el RL de verdad es como hacer surf, ¿por qué es tan complicado aplicarlo en la mayoría de negocios? Pues la respuesta está en un único problema fundamental. Aquí está el punto clave, de verdad. En el aprendizaje supervisado es muy fácil saber si un modelo va a funcionar bien. Se tienen datos de entrenamiento, datos de test y listo. Pero en RL, cuando se trabaja offline, es una pesadilla. Hay que usar datos antiguos, generados con una estrategia pasada, para intentar adivinar cómo funcionará una estrategia nueva. Es como intentar predecir el tiempo de mañana mirando solo una foto borrosa de ayer. Es súper complicado y poco fiable. Y este es un ejemplo real del sector del transporte. Demuestra que, incluso en los casos en los que el RL llega a funcionar, la complejidad que añade al sistema puede ser tan enorme que simplemente no compense el esfuerzo. A veces una solución más sencilla y que se pueda entender y mantener es mucho mejor. Todo esto nos lleva a la pregunta del millón. Si el RL de verdad es tan difícil de aplicar y de evaluar, ¿cuándo demonios deberíamos plantearnos usarlo? Vamos a ver un esquema práctico que nos puede ayudar a decidir.
Pues mira, una buena regla de oro es empezar pensando que hay un 99% de probabilidades de que la solución correcta sea el aprendizaje supervisado de toda la vida. La experiencia en la industria lo demuestra una y otra vez. Hay que tener motivos muy sólidos para desviarse de este camino. Este pequeño árbol de decisión es el primer filtro, el más importante. Y la pregunta es sencilla. ¿Los datos que vemos cambian según lo que hace nuestro modelo? Si la respuesta es no, como en astronomía, la cosa está clara. Aprendizaje supervisado. La mayoría de problemas de negocio, de hecho, caen en esta categoría. Y cuidado, aunque la respuesta sea que sí, eso no significa que haya que saltar de cabeza al RL completo, ni mucho menos. Existen un montón de herramientas intermedias más robustas y específicas para cada caso, como la inferencia causal o los bandidos contextuales. Hay que considerarlas siempre primero. Entonces, ¿cuándo brilla el RL puro? Pues en casos muy concretos, cuando el sistema se rige por leyes físicas predecibles, no por el caótico comportamiento humano, cuando hay una cantidad brutal de datos de alta frecuencia y cuando las decisiones se tienen que tomar en milisegundos. Un ejemplo claro podría ser la gestión de sistemas en el sector energético. Y nos quedamos con esta idea final, que es un principio fantástico. A la hora de resolver un problema, no hay por qué resolver uno mucho más grande y general por el camino. No hay que recurrir a la enorme complejidad del RL si una herramienta más simple, más directa puede hacer el trabajo. Así que la próxima vez que nos encontremos con un reto de optimización, recordemos la analogía: ¿somos el chef o somos el surfista? ¿Basta con ajustar la receta una vez o de verdad tenemos que cabalgar una ola de decisiones en tiempo real? La mayoría de las veces, la solución más elegante no es la más complicada, sino la más eficaz.